En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste a los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llénanos para siempre de celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy es domingo, Día del Señor, 7 de noviembre del año 2021. El Señor, que es todo amor, no se cansa de mendigar nuestro amor. Él quiere ser correspondido y toca fuertemente nuestro corazón para que le dejemos entrar, para que podamos gozar de sus consuelos divinos. Dejamos entrar al Señor cuando ponemos nuestra confianza en Él, solo en Él. Dejamos entrar al Señor en nuestro corazón cuando le entregamos las riendas de nuestra voluntad y permitimos que funde nuestra voluntad humana en su voluntad divina. Y es cuando el Señor empieza a obrar maravillas en nosotros, a través de nosotros. Y es entonces cuando le encontramos sentido a la vida, cuando nos admiramos, nos sorprendemos, disfrutamos, gozamos de lo pequeño, de lo humilde, de lo sencillo, de lo que a otro no le mueve. Y ese otro es aquel que no ha querido abrirle las puertas de su corazón al Señor. Oramos por este hermano, por estos hermanos, para que todos abramos la puerta de nuestro corazón, el Señor entre, more en nosotros y podamos recibir cuanto el Señor tiene preparado, reservado para cada uno de sus hijos muy amados. Primera lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías,
A partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Un día Jesús estaba sentado con sus discípulos frente al templo de Jerusalén y observaba a las personas que se acercaban para hacer sus ofrendas. Había algunas adineradas que llegaban haciendo mucho ruido, anunciándose con trompetas para que todo mundo se diera cuenta de que iba a ser un donativo. Algo parecido con la realidad, hermanos, es mera coincidencia. Y bueno, efectivamente todos notaban que depositaban fuertes cantidades de dinero. Se parecen a muchas personas que cuando van a ayudar a alguien, llaman al periódico, a la televisión, o de perdiz, al compadre, a la comadre, al vecino, para que ese gesto no pase desapercibido y después reciban admiración de la gente. Jesús dirá, hermanos, que estas personas ya han recibido su recompensa. En todo caso, muchos dan de lo que les sobra, de lo que ya no necesitan, de lo que les estorba. Al desprenderse de algo, no se comprometen a sí mismos, porque tienen muchos otros bienes. Casi avergonzada llegó también una mujer pobre, era viuda. Y dice el Evangelio, hermanos, pretendiendo que nadie notara su presencia y la contribución que iba a hacer, depositó 2 moneditas en las alcancías del templo y quiso desaparecer de la multitud. Nadie tocó la trompeta para que se dieran cuenta de aquella ofrenda. Pero Jesús, a quien no escapa una sola de nuestras acciones y de nuestras intenciones, sacó del anonimato a aquella mujer y nos ha dejado un rasgo que permite conocer su grandeza interior. ¿Ven a esa mujer?, preguntó Jesús a sus discípulos. Sí, respondieron ellos. Pues yo les aseguro una cosa, ella ha dado más que todos los que han venido antes, porque ella ha dado todo lo que tiene, sin reservarse nada. No ofrece al templo de Dios algo que le sobra, sino todo lo que posee para vivir. Así aquella viuda no perderá su recompensa, que es Dios mismo, pues en Él ha puesto toda su confianza. Nosotros, hermanos, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿Damos conscientes de que lo hemos recibido del Señor y que cuanto el Señor nos ha concedido es para compartir? Porque, hermanos, los economistas, los asesores financieros, los que no tienen esa grandeza de corazón, le hubieran aconsejado que no hiciera eso, que bastaba con que diera una moneda. La otra podría necesitarla para el día siguiente, para alguna enfermedad, para algún imprevisto, uno no sabe. Así escuchamos de repente. Aquella mujer tenía una gran fe en Dios, por eso podía comprometer su vida. Sabía que Dios, en quien ella había confiado, no la abandonaría, no la defraudaría. Todos, hermanos, podemos aprender mucho de esta mujer y de tantas mujeres, de tantos hombres que son de buen corazón, que dan sin esperar recompensa a cambio, pues saben
que Jesús es su recompensa. Hermanos, es un gran consuelo saber que ante Dios no cuenta tanto el monto de la ofrenda, pues en este caso solo las personas acaudaladas lo podrían hacer. El Señor dice en su palabra: a quien más se le da, más se le pide; a quien más se le confía, más se le exige. Lo que es grato a Dios, lo que Él valora, es lo que una ofrenda lleva de personal, lo que significa. En otras palabras, hermanos, la intención. En ese sentido, todos podemos dar mucho. No hay acción, por pequeña que parezca ante los hombres, que pase desapercibida a los ojos de Dios. Un vaso de agua, un pedazo de pan, un favor hecho con amor, con atención, con respeto, puede ser más agradable a Dios que muchos millones de pesos o de dólares que se dan para una obra buena y que hasta son deducibles de impuestos, pero que no llevan nada de personal. Lo que importa ante Dios y ante los hombres no es tanto lo que se da, hermanos, sino la forma de darlo. Un segundo punto que comparto con ustedes, hermanos: el dar a otro es experimentado por algunas personas como algo que empobrece, como algo que se pierde, y por eso no dan, o lo hacen a regañadientas. Para quien ha aprendido que lo más importante de la vida adulta es dar y no recibir, siente una inmensa alegría cuando da su tiempo, su trabajo, su dinero, su afecto. El ser generoso ante los demás no hace daño, enriquece a quien lo hace. Hermanos, en nuestro mundo, en este mundo que nos tocó vivir, tristemente, todo se ha comercializado. A quien da para poder recibir después. Y si no recibe nada a cambio, entonces el dador se siente mal, porque no fue correspondido. Por eso el Señor invita, hermanos, a imitar el modelo de Dios que da a todos, sin distinción. El dar es bueno en sí mismo, independientemente de todo. Finalmente, el cristianismo católico es una religión en la que se nos enseña a dar, precisamente porque esa es la máxima lección que nosotros hemos recibido del Señor. Él mismo había dicho que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los demás. Y Jesús nos ha dado todo al darnos su propia vida, al derramar hasta la última gota de sangre por nuestra alma, por tu alma, hermanos, por nuestra salvación. De esa forma, los discípulos del Señor deberán ser dadores, no tanto de cosas, sino más bien de sí mismos. Nosotros, hermanos, nos damos a los demás, al hermano, al prójimo. Desde este punto de vista, nadie es pobre si nuestra respuesta es afirmativa. Todo mundo puede dar. El niño, el joven, el adulto. El empleado puede dar mejor atención a las personas que buscan su servicio. El profesionista puede compartir de una manera más solidaria sus conocimientos y experiencia. El funcionario público puede ser más amable y correcto
en su relación con los demás. El padre de familia, además de dar a su hijo alimento, educación, salud, puede darle lo más valioso, que es el amor. Sí, todos hemos recibido, todos nos han dado algo de su propia vida. Aprendamos a dar, aprendamos a ser generosos con los demás. Nuestras acciones, aun las más insignificantes, no se pierden en el vacío, son registradas en el corazón de Dios. Pero también, hermanos, tengamos presente, nadie da lo que no tiene. Recibamos al Señor en nuestra vida para que podamos dar cuanto el Señor nos pida. Pidamos la ayuda, la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, del Señor San José, de nuestro ángel de la guarda, para que podamos a tiempo escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y ser merecedores de los tesoros divinos. El Señor es nuestra recompensa. Amén, amén, amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia presente, ausente, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.